Si buscas en Internet sobre el origen del surf, Google ofrece la siguiente información. El origen del surf no está del todo claro, ya que no existen muchos documentos escritos que lo atestiguen. Sin embargo, hay evidencia de la práctica del surf en varios lugares y épocas, como en Polinesia, Perú y Hawái. La página web de la escuela de surf Watsai concluye: según los registros, los orígenes del surf se remontan al año 1778. Recordemos bien este año. Aunque nadie sabe con exactitud cuándo y dónde se originó el surf, se sabe que en las Islas Sandwich, Hawái, donde desembarcó James Cook en 1778, los nativos ya practicaban este deporte con gran pasión. Esta fecha no marca el inicio exacto del surf, sino el momento en que Cook lo observó por primera vez. La palabra Polinesia significa etimológicamente muchas islas. Geográficamente, la Polinesia se describe como un triángulo de 30 millones de kilómetros cuadrados, con sus vértices en Hawái, 1, Nueva Zelanda, 2, e Isla de Pascua, 3. Dentro de este triángulo se encuentran otros grupos principales de islas, como Samoa, 4, Tonga, las Islas Cook y la Polinesia Francesa, 5. Fuera de este triángulo se sitúa Tuvalu, y también hay enclaves de población polinesia en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu. La exploración y asentamiento polinesio, según registros históricos, se sitúan en 1800 años antes de Cristo y el 700 después de Cristo, con una colonización que habría comenzado alrededor del 1000 años antes de Cristo. Dado que los habitantes vivían en islas, es lógico que desarrollaran habilidades para cruzar el mar, lo que puede haber dado origen a prácticas o deportes marinos. Por otro lado, en el norte de Perú, las culturas locales también dejaron indicios de actividades similares. Cerámicas preincaicas, como los huacos, muestran a hombres remontando olas sobre maderos o artilugios que podrían ser precursores de las actuales tablas de surf, anteriores incluso al caballito de Totora. Esto sugiere que el surf, en sus primeras formas, pudo haberse originado en América del Sur. Sin embargo, si el origen no está del todo claro, ¿por qué ha surgido la afirmación de que el surf es peruano? José Antonio del Busto argumenta que hay 30 evidencias que indican que Túpac Yupanqui, quien gobernó entre 1471 y 1493, pudo haber descubierto la Polinesia. Túpac Yupanqui no solo es conocido por sus viajes y conquistas, sino que algunos creen que superó a Alejandro Magno en la extensión de sus territorios. De hecho, se sabe que, bajo su liderazgo, el imperio inca alcanzó su mayor expansión. Muchos cronistas describen su insaciable sed de exploración, lo que lo llevó a emplear a sus mejores soldados en viajes marítimos. ¿Y qué tendría que ver este acontecimiento? Bueno, en detalle de estas crónicas e incluso teorías, se consigna el manejo de embarcaciones hechas con totora, como el uso común para estos viajes. A esto se suman otras evidencias, lo que ha llevado a considerar a la Polinesia, Perú y Hawái como lugares donde podría haber surgido el surf. Las fechas clave son 1700 y 1490, época de Túpac Yupanqui, y existen indicios que se remontan incluso a culturas preincaicas. La cultura que ilustra a los antiguos navegantes en caballitos de totora es la cultura mochica, o moche, que prosperó en la costa norte del Perú entre aproximadamente el 100 y el 800 después de Cristo. Los mochicas son célebres por sus avanzadas técnicas de irrigación y su cerámica minuciosa. Especialmente notables son sus representaciones en iconografía y cerámica de personas navegando en caballitos de totora, pequeñas embarcaciones construidas con cañas de totora, utilizadas principalmente para la pesca y el transporte. Para respaldar la teoría de la navegación precolombina, específicamente el uso de totora desde Perú hasta la Polinesia, Thor Heyerdahl llevó a cabo una expedición conocida como Kon-Tiki en 1947.
Este viaje revolucionó la visión sobre el descubrimiento de Oceanía al demostrar la viabilidad de realizar travesías marítimas desde Sudamérica hacia la Polinesia usando tecnologías precolombinas. Heyerdahl partió de Perú el 28 de abril de 1947 y completó su travesía el 7 de agosto del mismo año. Su hazaña promovió la teoría de contactos precolombinos, la cual fue posteriormente respaldada por estudios genéticos que revelaron mestizaje entre polinesios y sudamericanos. Jean-Hervé Daudet señala que la construcción del Ahu-Binapu en la isla Rapa Nui presenta una arquitectura similar a la de las chulpas de Silustani, cerca del lago Titicaca en los Andes. Además, investigaciones genéticas han demostrado que los habitantes de la Polinesia Oriental se mezclaron con sudamericanos entre 1150 y 1230 después de Cristo. Se ha identificado ascendencia nativa americana en personas de las Islas Marquesas y Mangareva, y se ha encontrado que el ADN del pueblo zenú de Colombia es el más cercano al de los polinesios. También se sugiere un contacto precolombino entre polinesios y la costa sur de Chile, evidenciado por la llegada de gallinas de Tonga en el siglo XIV y por cráneos con características polinesias encontrados en la isla Mocha. Estas teorías apuntan a una posible emigración polinesia hacia Sudamérica, respaldada por su destacada cultura de navegación. Además, el camote, un alimento originario del Perú, datado en 750 a.C., se cultiva en los trópicos de América Central y Sudamérica desde hace más de 5.000 años en el departamento de Ayacucho, Perú. Se han hallado representaciones de camote en numerosos cerámicos precolombinos y restos de sus raíces tuberosas en algunas tumbas. Sus raíces más antiguas en el Perú, específicamente en Chilca, datando su presencia aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. Se plantea la teoría de que pudo haber sido llevado por la expedición de Túpac Yupanqui, siendo denominado Cuumala por los polinesios, un nombre utilizado por los incas. Además, los estudios genéticos han aportado información valiosa sobre la posible interacción entre los habitantes de la Polinesia y América. Una investigación de 2014, realizada a 27 individuos de Rapa Nui, mostró que aproximadamente el 8% de su composición genética tiene raíces en los nativos del continente americano. Esto sugiere una mezcla que ocurrió siglos antes de la llegada de los europeos, apoyando la teoría de un contacto ancestral entre estos dos territorios distantes. Aunque esta teoría genera debates y diversas interpretaciones, una hipótesis alternativa plantea que los polinesios podrían haber llegado a América antes que Cristóbal Colón. Un estudio genético más reciente, realizado en 2020, indica la presencia de nativos americanos en la Polinesia alrededor del año 1200 a.C., lo que agrega más complejidad a la narrativa de intercambio humano a larga distancia. Las construcciones en Binapú han sido objeto de atención debido a sus similitudes con la arquitectura incaica. Investigadores han resaltado las crónicas históricas y los relatos de viajes, como los de Pedro Sarmiento de Gamboa, que describen la expedición de Túpac Yupanqui y sus descubrimientos en la Polinesia. En la isla Binapú se encuentra una estructura que recuerda a las construcciones incas. Sin embargo, en el idioma Rapa Nui no existe una traducción directa para esta construcción. En quechua, la palabra asociada significa licor que embriaga fuertemente, lo que crea una conexión inmediata con la arquitectura del imperio incaico, reforzando las crónicas antiguas que narran la expedición naval de los incas hacia Oceanía. En el siglo XVI, el marino, escritor e historiador español Pedro Sarmiento de Gamboa relató en su crónica sobre Túpac Yupanqui: andando topa Inga Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de la Puná y Túmbez, aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar de hacia el poniente en balsas, navegando a la vela, de los cuales se informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas llamadas Aguachumbi y Niñachumbi,
a donde había mucha gente y oro. Y como Topa Inga era de ánimos y pensamientos altos y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado, determinó tentar la feliz ventura que le ayudaba por la mar, y se determinó ir allá. Y para esto hizo una numerosísima cantidad de balsas, en que embarcó más de 20.000 soldados escogidos. La crónica continúa. Navegó Topa Inga y descubrió las islas Aguachumbi y Niña Chumbi, y volvió de allá con gente negra, mucho oro, una silla de latón, un pellejo y quijadas de caballo. Este hecho tan extraordinario llevó a Sarmiento a comentar: hago insistencia en esto, porque a aquellos que tienen conocimiento sobre las Indias les resultará un caso extraño y difícil de creer. Además, la influencia de Túpac en Mangareva podría haber facilitado la llegada de poblaciones melanésicas, afectando así la composición genética de los habitantes locales. Los relatos y prácticas culturales que persisten en la isla, manteniendo vivo el legado de Túpac Yupanqui durante más de 500 años, subrayan la importancia de su figura en la historia y cultura polinésica. Te invitamos a que investigues más sobre este tema y o nos acompañes en los próximos videos donde detallaremos cada uno de estos temas.